Tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de la Iglesia Todo por Ti. Ya tenemos en línea al Pastor Freddy, a el Pastor Salomón Tuyub y también al Maestro Israel Lavín. Les voy a dar la bienvenida. Pastor Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Aquí, primero Dios, gracias a Dios que una vez más, aquí listos para nuestra charla del día de hoy, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de una vez más poder estar conectados a través de estos medios. Ahora sí que conectados a la distancia, desde casa o donde quiera que se encuentre uno, es las ventajas de los medios digitales que nos permite conectarnos desde nuestro teléfono móvil, tablet, Así computadora, es. donde sea que estemos, podemos estar conectados. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad y la bendición del poder charlar con Israel Lavín y con el pastor Salomón Tuyut también es una bendición. Ya está Israel. ¿Cómo estás, Israel? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Buenas David, tardes. Freddy, Dios te bendiga, hermano Salmón, ya ¿Qué, está un momento por entrar. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más y saludo a toda la audiencia de partes de la República, porque sé que allí en el sur también se conectan. Así que buenas tardes y buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Aquí listo. Ya está el hermano, el pastor Salomón también en línea. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes, mi hermano. Muchas gracias por hacerme esta invitación. Pues yo encantado de estar compartiendo espacio juntamente aquí con mis hermanos, con Lavín, con Freddy, contigo también, David. Gracias. Aquí estamos listos, sobre todo en un tema que me apasiona. Es uno de los libros que tengo escrito, así se llaman. El fascículo 6 se llama precisamente Las 70 semanas para todos nuestros amigos y de eso vamos a estar hablando. Adelante. Excelente, Pastor Salomón. Justo ahorita que aproveche y menciona de los libros, hemos disfrutado ya de las 3 semanas previas, el tener el privilegio del poder estar charlando y hablando acerca de los tiempos del fin, de las señales, las preguntas que hay con muchas personas y si estamos viviendo ya los tiempos apocalípticos o no. Hablamos acerca del rapto de la iglesia, de Mateo 24 y hemos disfrutado de estos tiempos y esta charla, pero ahorita que menciona justo de ese libro, sabemos por ahí que tiene varios libros escritos, igual creo yo si nos pudiera hacer saber por ahí algunos de los libros que tiene y la manera de poder adquirirlos, porque creo yo que podrían ser de mucha bendición para la vida de cada uno de los que lo hemos venido siguiendo y que sabemos que podemos informarnos aún más y nutrirnos todavía más en el conocimiento de la palabra. Sí. Amén, claro que sí. Pues ahí este libro que es el de las 70 semanas proféticas que ustedes pueden ver allá, es un material que es de una serie. Ese es el número 6 de la serie de escatología y trae gráficas que presentamos muchísimo, porque a veces con gráficas se quedan un poquito más los acontecimientos, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos allá, es uno de los materiales muy completos de las 70 semanas que vamos a estar hablando. Tenemos por allá muchas gráficas que ustedes pueden ver, ¿verdad? De algunos textos ya muy interesantes. Y de hecho aquí tenemos una gráfica, el de las 70 semanas. Tengo escrito prácticamente de escatología 7 libros de escatología y está en proceso uno más que es acerca de citas directas del rapto pretribulación y es el próximo material que vamos a estar sacando. Pero este material que vamos a hablar parte, creo que lo vamos a conocer, lo tenemos tanto impresos como en PDF para su comodidad. Mayormente los que nos escuchan del extranjero lo pueden adquirir a través de un PDF y hermanos también a través de eso pues impulsan este ministerio pues estamos dedicados a esto, ¿verdad? A la investigación, a escribir y compartir también la palabra de Dios. Adelante, mi hermano. Amén. Entonces, la forma de adquirirlo sería, pastor, se le hace una transferencia, un depósito, ¿cómo se adquiere el libro? El costo, porque algunas personas de Sí, hecho están sí, de hecho preguntando.
Sí, se contacta directamente conmigo, yo les mando un archivo en donde viene una lista de todos nuestros trabajos, tenemos audios, videos, tenemos también libros y PDFs, como también pues libros impresos. Si ustedes nos dicen de qué manera lo quieren, ya le mandamos todos los datos, vienen ahí todos los datos con los catálogos de los materiales que nosotros tenemos a su disposición. Muchas gracias por el comercial. No, al contrario, Adelante. gracias porque sabemos que es material muy valioso y que será de bendición y edificación para la vida de las personas, sobre todo en estos temas que son relevantes y que son a veces de los que uno más busca, ¿no? Y a veces buscar material confiable, pues resulta difícil, ¿no, Israel, en estos tiempos en los que, y qué mejor que una fuente como Pastor Salomón? Para los institutos bíblicos que están escuchándonos, viéndonos, puede ser una buena opción también, con material de consulta para ellos, ¿sí? Para sus investigaciones, etcétera. Así que, qué bueno, ojalá que Sí, aprovechemos. Pues bien, Pastor, el tema del día de hoy tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Justo adentrándonos al tema, invitamos a quienes nos están siguiendo que de igual manera, si tienen preguntas, las pueden hacer. Y ya a nosotros nos llegan las preguntas que ustedes tienen y aquí se pueden responder al aire en vivo. De igual manera, David puede intervenir y dar un tiempo para responder las preguntas. Así es que puedan sentirse con la libertad de preguntar a través de la transmisión. Cualquier pregunta relacionada con el tema, obviamente trataremos de centrarnos en lo que es el tema de las 70 semanas de Daniel. Amén. Empezaríamos, pastor, pues bien, la mayoría de las personas dicen 70 semanas de Daniel y preguntan, bueno, ¿y qué es eso, no? ¿Por qué 70 y por qué de Daniel, no? Ok. Muy bien. En el libro de Daniel, capítulo 9, hay una porción muy interesante en el que dice que Daniel estaba meditando sobre el tema de las profecías. De hecho, estaba meditando sobre las profecías de Jeremías, que se llaman los 70 años de desolación. Recuerden que hay 70 años de cautiverio y hay 70 años de desolación. Son dos cosas totalmente diferentes. Los 70 años de cautiverio es el tiempo que el pueblo el pueblo de Israel pasó precisamente fuera de su tierra, en tierra extranjera, exactamente en Babilonia. Los 70 años de desolación tiene que ver con los 70 años que la tierra de Israel estuvo desolada. Entonces son dos cosas que tenemos que discernir y que no son las mismas fechas. ¿Por qué no son las mismas fechas? Porque recuerden que, por ejemplo, las invasiones a Jerusalén fueron 3 y Daniel fue llevado prácticamente desde la primera invasión. Y ahí comienza prácticamente a contarse lo que son los 70 años del cautiverio. Pero los 70 años de desolación comienzan a contar en la tercera invasión, es decir, cuando se destruye el templo y ya completamente la tierra entra en un proceso de 70 años más. Por eso no coinciden, son dos fechas de 70 años que hay que comprender. Dice que Daniel estaba estudiando acerca de este tema y de los 70 años que el pueblo iba a estar en tierra extranjera. Entonces viene la revelación del Señor. A ver, ya mero termina nuestros 70 años, porque recuerda que Daniel pasó esa temporada precisamente allá en Babilonia. Y Daniel es uno de los que no regresó, pero quería saber qué iba a suceder cuando terminen los 70 años. Y entonces se le declara a Daniel la profecía por medio del ángel Gabriel. Dice que estaba a la hora de la oración, que es las 3 de la tarde, y vino el ángel Gabriel y le reveló y le dijo, mira, después del cautiverio va a suceder esto, 70 semanas, pero ahí la palabra hebrea es hebdómada, que quiere decir una semana que puede ser de días, pero también puede ser semanas de años. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde son semanas de años, y este es uno de esos casos donde se cuentan como semanas de años. Por tanto, una semana que son 7 días, tiene que contabilizarse como 7 años. No tenemos todo el tiempo ahorita para dar todos los pasajes bíblicos donde se menciona tanto en Levítico ese uso, como también en Ezequiel se habla de ese uso, de que se cuenta un día por año.
pero así es como lo enseña la palabra del Señor, que son 70 semanas de años. Por lo tanto, estamos hablando de que si son 70 semanas de año, estamos hablando de 490 años, porque son 7 por 70, son 490, pero no 90 días, sino 90 años. ¿Años qué? Años proféticos. Recuerda que los años proféticos no se cuentan como años solares, porque los años solares son de 365 días. Los años proféticos son prácticamente años lunares, en el que el mes está contenido en 30 días. Por lo tanto, son de 360 días. Eso es muy importante al empezar a contar. Y bueno, pues se parte las 70 semanas. Si quieren, les invito para que lo localicemos, porque es un tema que muchos estudiantes, incluso de instituto bíblico, todavía no logran entender, pero esta es una de esas profecías que se cumplen matemáticamente precisas. Dios es el mejor matemático y no hay fuera ni una hora ni un día, sino que todos los días en la profecía aquí son muy importantes. Daniel capítulo 9. Vamos a ver primeramente. Adelante. Sí, pastor, perdón, antes de entrar a analizarlo, Adelante. igual invitar a quienes nos escuchan, si tienen su Biblia, que nos acompañen a Daniel capítulo 9, vamos a ir ahorita ahí a leer la cita. Y de igual manera, como usted bien lo mencionaba, este es un tema que a veces resulta complejo, incluso en institutos, abordar el tema de lo que son las 70 semanas de Daniel. Antes de profundizarnos a lo que es el tema, pastor, leyendo preguntará a la gente que nos escucha, algunos a lo mejor sin instituto, algunos recién convertidos o hermanos de la congregación que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros las 70 semanas? ¿Por qué tan importante las 70 semanas? No sé si pudiera como resumir un poco antes de profundizar de lleno en el tema para que todos podamos tener como la perspectiva del por qué la importancia de las 70 semanas. Es correcto. Mire, las 70 semanas son importantes porque son la espina dorsal de la profecía. Si tú no conoces las 70 semanas, todo tu sistema profético se va a desubicar, no va a tener en dónde pararse, porque decimos que es la espina dorsal porque una persona con una espina dorsal tiene la forma, porque la espina dorsal le da la forma. Y precisamente por eso es que se manejan muchas gráficas en las 70 semanas, porque abarcan las 70 semanas desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el regreso glorioso de Cristo cuando se establece el reino, es decir, cuando se unge el lugar santísimo. Ese es muy importante, ¿verdad? Porque todo ese proceso lo vamos a estar viendo que abarca todo el periodo. Prácticamente es la espina dorsal. El mismo Señor Jesucristo habló de las 70 semanas cuando dijo, cuando oigáis de la abominación, dijo en Mateo 24, del que habló el profeta Daniel, es decir, en la mitad de esa última semana, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Entonces es importante, el Señor Jesucristo habló de ese periodo y es también un periodo que nosotros debemos de saber que tiene destinatarios específicos, porque además es importante las 70 semanas. ¿Saben por qué? Porque marca la fecha de la aparición del Mesías. De hecho, es la única profecía que marca exactamente la aparición del Mesías en un evento específico, porque a mí me llama mucho la atención cuando los magos, ustedes se acuerdan de los magos, los sabios que vinieron de Oriente, y ellos estuvieron indagando en el tiempo de la aparición de la estrella, pero curiosamente no citaron las 70 semanas. Cuando en las 70 semanas es la única profecía donde se cronometra el tiempo de la aparición del Mesías como príncipe, no de su nacimiento, pero sí de su aparición en un momento específico como príncipe. Así que es algo muy interesante que es tan importante porque marcaba. En este es donde la escatología judía ortodoxa tiene que hacer marometas y apelar
a la teología liberal para decir que Daniel no es el profeta Daniel de la época de Babilonia, sino que es un escritor, pseudo escritor del siglo II. ¿Por qué? Porque si llega a aceptar que es Daniel, también tiene que aceptar que en nadie más se cumple esta profecía que en Jesucristo. Y escuche, si en Jesucristo se cumple esta profecía, adiós a la interpretación ortodoxa, porque Cristo, fíjate, mira esta profecía. Si Cristo no es el Mesías príncipe de esta profecía, ojo, escuchen esto, nadie lo puede ser. ¿Por qué nadie puede ser? Porque ¿en qué momento lo ubicas? ¿Y a quién le vas a atribuir el Mesías príncipe? Ya nadie más. Si Cristo no es el Mesías, nadie más puede ser el Mesías. Esta es una profecía contundente que da en contra del corazón del judaísmo ortodoxo, ¿eh? Así que eso es muy importante. Yo lo dialogaba con un judío y le digo algo muy interesante, que si Cristo no es el Mesías, ustedes se quedaron sin Mesías, porque la fecha que marca ya es que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y si él no es el Mesías, ustedes ya no tienen Mesías, porque no puede haber ese cumplimiento ya profético. ¿Sabes la importancia que las 70 semanas, mi hermano? Es algo tremendo, ¿eh? Sí, Israel. Sí, Importancia, quisiera la interpretación de las 70 semanas. Ahí ya estamos bien, hasta acá. Sí, todo muy bien, excelente. Quisiera, antes de que entráramos al tema de las semanas de Daniel, sí comentar que el estudio de las semanas de Daniel es un recurso inclusive hasta apologético, porque revela totalmente el tema de que la Biblia es totalmente un libro histórico, y aparte me revela la existencia de Dios y mucho más allá, como decía usted, hermano, que es la columna vertebral de toda nuestra fe. La 70 semana de Daniel es algo que debemos estudiar, que debemos de con mucha atención profundizar. Yo invito a todos los que nos están viendo, escuchando, que el día de hoy sea su punto de partida para entrar en ese tema. ¿Por qué no? Si alguna vez no lo has escuchado, pues que de aquí en adelante tú puedas hablarlo. Dice un comentarista que las 70 semanas de Daniel constituyen la revelación clara del fin del tiempo de los gentiles y el plan de Dios para Israel principalmente. Así que es fundamental este tema y enhorabuena de tenerlo con nosotros, mi hermano Salomón. Así es. Así es. Animar a quienes nos escuchan de igual manera, con la explicación que ahorita daba de la importancia de las 70 semanas. A quienes nos están siguiendo en esta hora, animarlos, que no se desesperen o no se desanimen. Si algún concepto no les queda claro, obviamente pueden tener esta charla que va a quedar ahí grabada en línea para que la puedan nuevamente volver a ver, volver a seguir con la palabra, para que puedan profundizar y tratar de entenderlo con calma, poco a poco, porque igual a lo mejor alguien que nos escucha ahorita puede ser que algún concepto no le quede claro y se desespere más, por eso decimos paciencia. Este es un tema que es muy importante, justo dada la importancia que mencionábamos ahorita, y de ahí que lo estamos abordando, porque de ahí se parte la interpretación de la profecía, ¿no? Como bien lo decía, es la columna vertebral, ¿no? Entonces, ahora sí, Pastor Salomón, pues vamos adentrándonos a lo que es el tema de la profecía, que está en Daniel capítulo 9, versículo 24. No sé si voy a leer desde el 24 o ahora sí que ya usted nos indica desde dónde. Muy bien. Vamos al versículo 24. Al versículo 24. En el versículo 24 del capítulo 9, primeramente, recuerden que la hermenéutica es así. La hermenéutica, cuando tú lees un pasaje, desde luego que toda la palabra tiene aplicación a mi vida, eso lo entendemos, pero una cosa es la aplicación devocional y otra cosa es la interpretación de un pasaje. La interpretación es única porque está referido a un destinatario. La aplicación, decimos, toda la escritura es para mí, me lo aplico a mi vida devocional, pero no puedo hacer una interpretación acerca de la aplicación devocional. Es una cara de la interpretación, pero cuando vamos a un estudio estricto y serio, todos los pasajes
tienen su destinatario. Y la profecía de las 70 semanas tiene su destinatario. Vamos a leerlo, el versículo 24. Gracias, Daniel, que nos está poniendo allá. David, ¿verdad? Nos está poniendo en pantalla. Dice, Sí. 70 semanas están determinados sobre, le dicen a Daniel por el ángel Gabriel, sobre tu pueblo. Fíjate, aquí hay una señal que es tu pueblo. Hay un destinatario muy claro. No se puede cambiar tu pueblo por iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia todavía no existía cuando se dieron las 70 semanas. Recuerden que la iglesia es posterior a este tiempo, que es en el día de Pentecostés que se inaugura. Dice, y sobre tu ciudad. Cuando dice sobre tu ciudad, yo no puedo cambiar esa palabra para decir que esta es una profecía para México, porque México no era la ciudad de Daniel, o para Cancún o Cozumel, que está muy bonito, pero esta profecía no se le aplica a Cozumel, no se le aplica a Nueva York, no se le aplica a España, es para tu ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Daniel? Él como un príncipe, recuerden que Daniel era un príncipe que fue llevado cautivo. ¿Cuál es la ciudad de Daniel y cuál es el pueblo de Daniel? Esto es muy importante. Quiere decir que todas estas 70 semanas no gira alrededor de la iglesia no está presente durante el trayecto de estas 70 semanas, sino que aquí se habla del pueblo de Daniel, que es Israel, y de la ciudad Daniel, es Jerusalén. Por cierto, también son dos señales. Israel es una señal, la ciudad de Jerusalén es otra señal, y más abajito vamos a encontrar cuando dice ungir al santo de los santos, el santo de los santos o el lugar santísimo. Esa es otra señal de este artefacto que se llama precisamente el arca del pacto, que se le conoce así como el santo de los santos. Este artefacto también es una de las señales que presenta esta gran profecía. Así que encontramos que prácticamente está especificado. Eso nos va a ayudar a limitar el pasaje. Ya dijimos, bueno, pues aquí se está hablando de toda la historia del pueblo de Israel posterior al cautiverio. Entonces, ahí se presentan también 6 propósitos. Ya vimos el destinatario, ahora los propósitos de esta semana. Encontramos 6 propósitos que podríamos decir los primeros 3 propósitos. Parece ser que está un poco más relacionado con la venida del Señor Jesucristo como siervo o como redentor o con relación al pecado. Por eso es que dice, acabar con la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad. Son 3 propósitos que están más relacionados con la primera venida. Si ustedes se dan cuenta, aunque la aplicación allá a esa obra es lograda en su primera venida, sin embargo, no acaba con relación a Israel y a Jerusalén, porque para Israel y para Jerusalén, en la primera venida de Cristo, no se acaba con la prevaricación. La prevaricación es un pecado público, es un pecado abierto, es el pecado abierto del pueblo que todavía está en el pueblo de Israel, así que no ha acabado ese propósito, aunque ya comenzó a darse la consumación de esto, todavía, aún así, no es una realidad en el pueblo de Israel. Concluir con el pecado para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén, ¿ha sido una realidad en este momento? No. Ustedes pueden ver qué está pasando en Jerusalén. Casi se está convirtiendo en la capital del homosexualismo. Entonces, todavía no se ha concluido esta parte. Expiar la iniquidad de todo el pueblo. Y aunque el Señor ya murió para hacer valer esta parte, todavía no se ha aplicado en el pueblo, porque el pueblo no se ha arrepentido. Entonces, quiere decir que hay un cumplimiento parcial, porque la parte que corresponde al Mesías lo ha cumplido, pero la parte que corresponde al pueblo no lo ha cumplido, por lo tanto no se ha consumado esos 3 propósitos.
Eso es muy importante. Es que no vas a tomar estas partes y lo vas a aplicar a la iglesia, aunque tengan una aplicación. Recuerden que aquí está hablando de Israel y de Jerusalén. Eso es muy importante, que no perdamos el foco en el contexto. El segundo grupo es específicamente con relación a la venida de Cristo como rey. Dice, para traer justicia de los siglos. Eso no va a suceder si no sucede la venida de Cristo como rey. Sellar la visión y la profecía. Todavía estamos en tiempos proféticos. Cualquiera puede abrir el libro de Daniel y ver que se está cumpliendo lo que le dijeron. Sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Parece que el libro de Daniel en estos momentos empieza a abrirse y empieza a desarrollarse los cumplimientos del tiempo del fin. Así que no se ha sellado todavía la visión y la profecía, porque todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Y ungir al Santo de los Santos, en este caso el Santo de los Santos, tiene que ver el papel del templo, especialmente el lugar santísimo. Ungir, ahí le dice el Santo de los Santos, tiene que ver con el lugar santísimo, pero en específico, como lo hacemos notar, tiene que ver con el artefacto en donde se representaba la presencia de Dios, que es el arca del pacto. Eso todavía no se ha dado para que empiece a funcionar dentro del templo. Por lo tanto, esta profecía todavía no llega a la conclusión, mis hermanos. Si te das cuenta, los 6 propósitos no se han cumplido. En Israel, en Jerusalén no se han cumplido. Entonces, es una profecía pendiente por cumplirse. ¿Hasta allá vamos bien? Sí, Podemos sí, pasar. Excelente. Me gustaría nada más hacer un comentario, pastor, con respecto a este último punto de lo del Santo de los Santos, porque algunos a lo mejor lo ven y lo leen y dicen, bueno, el Santo de los Santos, y piensan en Jesús, ¿no? Dicen, pues se refiere a Jesucristo. Pero como comentario, hacerles saber justo eso. Cuando se va al texto original, la palabra como tal, lugar, el Santo de los Santos, o sea, es en el original en donde podemos entender que se refiere al templo, que se refiere al lugar santísimo, que esa misma frase utilizada en otros textos a través de la palabra siempre se refiere al lugar santísimo. Por eso es que decimos que aquí cuando habla del Santo de los Santos se está refiriendo también al lugar santísimo, justo porque en todas las otras veces que aparece en el Antiguo Testamento, en el original, la misma palabra siempre se refiere al lugar santísimo. Porque hago la aclaración porque alguno podría pensar, bueno, ¿y cómo sabemos que se refiere al lugar santísimo? Pues justo es por eso, ¿no? Que cuando vamos al original encontramos que esta palabra siempre se refiere al lugar santísimo, ¿no? Como Ezequiel 41:4 es por mencionar uno, Éxodo 26:34, también por mencionar otro texto ahí donde habla acerca del Santo de los Santos o bien lugar santísimo. Es correcto. De hecho, la palabra literalmente es santidad de santidades. Esa es la palabra que se utiliza ya y tiene que ver con el templo. Algunos, yo entiendo que algunos opinan que se refiere al Señor Jesucristo y que fue, por ejemplo, José Grau es uno de los teólogos que opina que fue en el bautismo, que es una referencia al ungimiento de Cristo. Sin embargo, esta frase no es una frase que se relacione con el Mesías, sino que es una frase que está más relacionada con el templo milenial. Como usted bien decía, las frases de Ezequiel. De hecho, por ejemplo, buscando Isaías 67, usa la misma frase, Zacarías 6:12, y todas se refieren al templo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y la palabra ungir aquí literalmente significa inaugurar el Santo de los Santos. Eso es lo que significa ahí. Literalmente lo que es la expresión hebrea que está dando a entender es inaugurar ese lugar para funcionamiento público. Esa es la palabra. A veces el término ungir, nosotros tenemos solamente un concepto, pero en realidad cuando se trata del Santo de los Santos o del lugar santísimo, tiene que ver ya la inauguración para un ministerio público. Eso es lo que significa ungir al Santo de los Santos. Tiene relación con lo que se llama la gloria Shekinah o la gloria de Dios. Por eso es
que al templo se le llama el lugar santo porque allí está la gloria de Dios que reposa en el arca de la alianza, el arca del pacto. O sea, eso es lo que realmente conlleva la santidad en ese lugar. Adelante, mis hermanos. Amén. Sí, Sí, adelante, David. Adelante. Está apagado el micrófono, David. Ahí estás ya. No te Ahí está escuchamos. David. No te escuchamos, David, como que estás fuera. Dice el dicho que al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? A ver, David, no te oímos. No, David es bueno. Lo veo silenciado, su micrófono. Sí, Tiene su micrófono silenciado. está apagado. A ver, tu ahora micrófono. sí. Ahí, Ya, excelente, David. ok. A ver. Ahí está. Le había dado clic donde no debí, no me acordé que le había dado clic ahí. Hay dos preguntas pendientes, bueno, tres, ahora ya veo, si abrimos un espacio para hacer estas preguntas. Primero nos hace la pregunta Carlos Acevedo, nos pregunta, ¿cuáles son los otros profetas que estuvieron en el mismo cautiverio en el primer traslado de cautivos a Babilonia con el profeta Daniel? Muy bien, en el primer traslado de cautiverio fue llevado Daniel. Recuerden que eso fue en Daniel capítulo 1 con Nabucodonosor. Después hay una segunda invasión en donde fue llevado Ezequiel. Es en el segundo cautiverio. Y en el tercer cautiverio, lo que se llama la tercera invasión, es destruido el templo, que es 586, es la destrucción del templo. Esa fecha es cuando comienza prácticamente lo que se le conoce como la desolación, los 70 años de desolación. ¿Cuándo fue destruido el templo? Es la tercera invasión. Ahí está. Para que más o menos tengan una idea, nosotros hicimos una gráfica aquí en el librito. Ahí está, a ver si los podemos poner. En este librito hay una gráfica. ¿Sí se alcanza a ver un poquito? Poco, sí. Sí. A ver si se alcanza. Muy bien. Y de este lado, vamos a ver, de este lado aparecen las tres invasiones. Casi no alcanzamos. Creo que otro día vamos a mandarles mejor la imagen, ¿verdad? O más nitidez. Sí. Pero aparecen las tres invasiones. Estas que están acá son las tres invasiones. Ustedes la pueden ver acá, las tres invasiones. Y de allá se marcan los 70 años del cautiverio. Y luego en la última se marca los 70 años de desolación. Allí está. También hay tres regresos. Más aquí abajito ustedes pueden ver que hay tres regresos también. Ahí están. Son tres regresos. Y en el tercer regreso, en el último, es cuando comienza el conteo de las 70 semanas. Ustedes pueden ver, aquí está. Entonces nos damos cuenta, las tres invasiones, aquí están los años de desolación y los años de cautiverio también, con sus fechas. Y después del tercer regreso, comienza las 70 semanas, con el decreto de Artajerjes a Nehemías. Algunos otros ponen otras fechas, pero resulta que si pones otra fecha, no se cumplen en otras fechas las características del regreso que dice, que se iba a restaurar Jerusalén y los muros en tiempos angustiosos cuando se dé el decreto. Entonces no calza ninguna más que el decreto de Artajerjes a Nehemías. Ahí está. Eso es algo muy, muy importante que podamos captar. Adelante con la siguiente pregunta. Igual Carlos Acevedo nos pregunta, ¿existe alguna simetría en el libro de Daniel y Apocalipsis? Sí, es total. Recuerden que hay tres grupos de personas. Primera de Corintios 10:32 presenta esto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. No es lo mismo los gentiles que la iglesia, no es lo mismo los judíos que gentiles, y no es lo mismo Israel que la iglesia. Cada uno tiene su libro.
Por ejemplo, Ezequiel es un libro que describe el futuro de Israel, Ezequiel, el profeta Ezequiel, por eso habla del templo, Ezequiel. Pero cuando tú te vas a estudiar Daniel, vas a estudiar la historia de los gentiles. ¿Por qué? Porque ya recuerda el capítulo 7, el capítulo 2, describen toda la historia de los gobiernos gentiles. Entonces Daniel es un libro para los gentiles. Hay partes que se hablan para el pueblo de Israel, pero en general es un libro que estudia el enfoque de los gentiles, que no es lo mismo que la iglesia, ¿eh? Cuando estudias Apocalipsis, lo debes de estudiar desde la perspectiva de la iglesia y también de los judíos. ¿Por qué? Miren, nada más para que vean la cronología de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulos 2 y 3, presentan la historia de la iglesia sobre la tierra. El capítulo 4 habla de la iglesia ya en el cielo. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos allá dos panoramas de lo que es la iglesia. A partir del capítulo 6 al 17, escuche esto, capítulo 6 al 17 describe la semana 70 de Daniel. Del capítulo 6, ¿a qué dije? Al 18. 6 al 18, la semana 70 de Daniel. Y del capítulo 19 en adelante describe el reino que también habla Daniel. Entonces, si ustedes vieron el panorama así, entonces vamos a ubicar claramente cada una de las profecías y vemos una correspondencia. ¿Por qué? Porque Apocalipsis desde el 6 hasta el capítulo 18 nos habla de la semana 70 de Daniel. Así que si queremos ubicar todos estos capítulos del 6 hasta el capítulo 18, necesitamos estudiar Daniel, porque Daniel nos va a presentar las primeras 69 semanas, pero nos queda faltando una y la describe con detalle Apocalipsis. ¿Está bien? ¿Vamos captando, hermano? Entonces, ahí Así está es. el panorama general. Tenemos dos más y de ahí seguimos con el tema. Pregunta José Sepúlveda, ¿a partir de qué tiempo bíblicamente empiezan a contar las 70 semanas? Correcto, ese es uno de los temas que viene aquí. Dice allá el pasaje que comienza a contar el versículo que dice allá 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es 9:25, desde la salida de la orden de Daniel, desde la salida de la orden, Daniel 9:25, para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas. Ese pasaje es muy importante porque marca el comienzo. Entonces, la salida de la orden, allí especifica dos cosas: restaurar y edificar Jerusalén. No son simples regresos. Escuchen esto. El primer regreso que se da, ya he mencionado, es un regreso en el que está una orden, hay un decreto, pero es un decreto de regreso. Es lo que se le conoce como el decreto de Ciro a Zorobabel. Ese es el primer regreso, pero es simplemente un regreso. El pasaje no dice cuando regrese el pueblo, no. El pasaje dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. En el segundo regreso es el decreto de Artajerjes a Esdras. Ese regreso del decreto de Artajerjes a Esdras, cuando se empieza a restaurar el culto y otras cosas más, todavía no es un decreto para restaurar y edificar Jerusalén, no es. Por eso quedan descartados todos los decretos anteriores. Sí. Sin embargo, cuando estudias en el 445 el decreto del rey Artajerjes, que le da a Nehemías, ustedes se acuerdan de Nehemías, del capítulo 1 del libro de Nehemías, tú lo empiezas a leer y te das cuenta
que allá sí hay un decreto. Acuérdense cuando estaba triste. ¿Y por qué estás triste? Porque estoy viendo la situación de mi pueblo. Dijo, era el copero. Ustedes se acuerdan de esa historia. Y entonces se va con un decreto que le da el rey Artajerjes a Nehemías para restaurar y edificar Jerusalén. Este es el único decreto que menciona restaurar y edificar en Jerusalén. El adventismo, por ejemplo, toma como punto de partida el decreto de Artajerjes a Esdras. Sin embargo, allá no se encuentra el decreto para restaurar y edificar los muros de Jerusalén. No hay. De hecho, el pasaje dice, se volverá a edificar los muros, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese es el contexto de Nehemías y no de otro. Se dan cuenta que, acuérdense que hasta los falsos profetas que le mandaron y que ese es, no hay otro. Los demás se conocen como primer regreso y el de Esdras se conoce como segundo regreso. Este es un tercer regreso, sí, es un tercer regreso, pero hay un decreto específico para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí comienza el conteo, que es prácticamente 445 antes de Cristo. Ahí comienza el conteo de las 70 semanas, amado. Adelante. Sí. Y primero, estuvo muy buena la explicación. Estaba digiriendo lo que el hermano acaba de decir. Sí. Aquí nada más aportando un poquito a lo mencionado, justo por bien lo mencionaba el pastor Salomón, pues podemos ver que hay diferentes decretos, lo vamos a ver sobre todo pues en Esdras y Nehemías, el decreto de Ciro, decreto de Darío, primer decreto de Artajerjes, como bien lo mencionaba ahorita también el pastor Salomón, y el segundo decreto de Artajerjes en el 445. Entonces, solo resumiendo, la razón por la que se toma este último es porque es el que cumple con lo que señala la profecía, que es restaurar Jerusalén. Correcto. En los otros se daba orden para restaurar la casa de Dios, pero no la ciudad. Y este es el último, es el único que cumple realmente con lo que la profecía indica, ¿no? Y también quisiera comentar al templo, hermano, al templo que se reedifica, que es en el primer plano de las 70 semanas. Relacionado a lo que vemos ya en el Nuevo Testamento, que de repente hay un poquito de confusión para algunas personas cuando escuchan o en libros, literatura, el famoso templo de Herodes, en relación que ese básicamente es el mismo templo, no es que haya un nuevo templo que haya surgido, sino que es el mismo templo que ya estaba reedificado en el primer plano de cumplimiento de estas 70 semanas. Sencillamente es una adaptación tal vez, o una manita de gato, alguien dijo que le puso Herodes al templo, pero es el mismo templo, no es que hubiera otro templo, ¿no? ¿Y nos podría recordar, hermano, el nombre del libro que estaba mostrándonos hace unos minutos, el que usted ha escrito también? Sí, se llama 70 semanas proféticas, es el fascículo o el de la serie de escatología, el número 6, es el sexto libro de escatología, ahí está, y está muy graficado, documentado este material. De hecho, comenzamos hablando primeramente de cómo se da la cronología, porque muchas ocasiones no se toman en cuenta la forma en que Daniel va narrando la cronología, y algunos piensan que hay errores, por ejemplo, en la narración de Daniel, porque Daniel da unos años y de pronto otros dan otros años y no casan. Pero recuerden que hay dos formas de fechar. Se fechaba a través de la cronología judía de los reyes que comenzaban a reinar en el mes de Nisan, ahí comenzaban, y también cuando ya estaba el tiempo de los gentiles en pleno desarrollo, Daniel usaba la cronología de los reyes persas y de los reyes, del rey de Babilonia, entonces ya no usando la cronología judía. Eso es muy importante, por esa la variación que a veces se da de los años, y cuando no se entiende esto, pueden caer en conflicto, ¿verdad? Lo hablamos muy bien esto, hacemos detalles, ponemos ejemplos de usos de calendarios y todo esto para que vayan más o menos llevando, y argumentamos mucho también el tema de los años proféticos, cómo convertirlos
los años que son los años solares de 365 días, cómo convertirlos, tomando en cuenta los días bisiestos, porque cuando se hace la cronología de las 70 semanas se tiene que hacer en base a los años proféticos, que son de 360 días. Y aquí lo explicamos bien por qué 360 días, porque si tú ves el diluvio, dice que duró Noé en el arca 5 meses. Cuando ves 5 meses te das cuenta que son 150 días, dice el texto, entonces te das cuenta que los meses eran de 30 días exactos. Por lo tanto, eran lunares, prácticamente. Entonces, el calendario más antiguo que tenemos en este pasaje es de 30 días porque es un calendario lunar. Esto es algo muy interesante. Los años proféticos son lunares. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla, es ese material. Y también, pues vamos haciendo los gráficos paso a paso. Prácticamente te llevamos de la mano para que entiendas la comprensión exacta de las 70 semanas, porque es una profecía de precisión matemática. Es decir, ni una hora más ni una hora menos. Eso tenía que ser así. Es un relojito, por eso aparece allá como un reloj, porque ese es el reloj profético de Dios que está en Israel. Y como está en Israel, la profecía es para Israel. La profecía es para Israel, pues tenemos que estar pendientes de qué sucede también con Israel, porque cuando se deja el trato de Dios con Israel y se toma el trato de Dios con la iglesia, ese reloj se tiene que detener. ¿Por qué? Porque ya no es un reloj que le cuente para Israel, sino que entra un periodo que es un vacío. Lo vamos a ver en unos momentitos, verán, no nos adelantamos, solo un comentario sobre el tema del libro. Adelante. Amén, pues creo que muy bien aplicado ahí y pues continuamos entonces, Pastor Salomón, creo yo que en el antecedente que ha dado, quienes nos han seguido desde el inicio de la transmisión, creo yo que hasta aquí pueden ir siguiendo y ubicándose en específico con el pasaje, entonces podemos continuar. Muy bien, dice allá 25, vamos al 25, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Cuando hablamos de 7 más 62, estamos hablando de un total 69. De 69. O sea que aquí está declarando las primeras 69 semanas. 7 más 62. ¿Por qué 7 primero? Recuerden, acá tenemos dos grupos. Un grupo de 7 y un grupo de 62. Así es. El primer grupo de 7 comienza con la orden para edificar Jerusalén. Ya vimos que es de Artajerjes a Nehemías. De Artajerjes a Nehemías. Esa orden que se da, que es muy clara, da inicio a las primeras 69 semanas, es decir, las primeras 7 semanas. Durante esas primeras 7, que prácticamente estamos hablando, 7 semanas son 49 años. Esos primeros 49 años están demostrando todo de angustia que se dio para reconstruir los muros, la ciudad. Por eso son 7 semanas. Ese es el primer periodo de 7 semanas. Luego vienen desde esa parte, desde que se construyeron los muros, hasta 62 semanas después, iba a terminar la semana 62, iba a terminar con la aparición del Mesías, pero no solo el Mesías. Eso es muy importante, el calificativo con que él aparece es el Mesías príncipe, no solo el Mesías, porque en todo caso, si dijera el Mesías, podría referirse a su nacimiento o podría referirse a su muerte, pero aquí es muy claro porque pone la fecha exacta, el evento exacto, el Mesías príncipe del que hablaba Zacarías, cuando dice que iba a entrar manso y humilde, como un príncipe. Eso es muy importante. Solo hay un momento, porque algunos piensan que aquí se refiere al bautismo, porque lo confunden
con la unción del templo, que cuando iba a ser ungido el Mesías, pero aquí no dice la unción del Mesías, no, acá dice hasta el Mesías príncipe. Entonces, 7 más 62 debe de estar desde la salida de la orden hasta que Cristo aparece en su misión, en su papel de Mesías príncipe, donde se cumple parcialmente el Salmo 24. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? El Rey de Gloria, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea, es un momento específico que está diciendo cuando el pueblo de Israel celebra la entrada de ese Mesías príncipe, precisamente en un ensayo que se hace, el ensayo del Salmo 24, que se hace precisamente antes de la Pascua, cuando ya se anuncia que ya es tiempo de la celebración de la Pascua, y entonces se hace el ensayo para recibir al Mesías príncipe. En ese ensayo es que el Señor entró, y ahí está mostrando específicamente cuál papel iba a tomar el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe iba a haber 69 semanas, es decir, 7 más 62. ¿Cuál es ese evento en la semana de la Pascua? ¿Cuál es ese evento cuando se hacía ese ensayo? Cuando el sacerdote se encargaba de hacer ese ensayo en la puerta de Jerusalén, y que iban poniendo palmas. Ese era un evento que se hacía festivo, y todos iban aclamando, el sacerdote representando, pero en esa ocasión el sacerdote no pudo hacer eso. Por esa razón, cuando ustedes leen en los evangelios, dice que le decía: díganle a sus discípulos que se callen, porque no dejaron al sacerdote, el sacerdote se durmió. Y el Mesías príncipe entró, ya no era un ensayo, era el Mesías príncipe verdadero que estaba entrando en Jerusalén, y todos le aclamaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Por eso es que antes de entrar, cuando vio a la ciudad desde el monte, vio la ciudad y estaba vio la puerta, ese momento tan especial. ¿Saben ustedes qué hizo el Señor cuando vio a Jerusalén de lejos? Dijo e hizo esto que muchos, cuando tienen el contexto judío, dicen que es una ceremonia de un rabino, que se le conoce como el llanto de un rabino. Que cuando él vio a Jerusalén de lejos y empezó a llorar, pero no era un llanto nada más, sino que esa celebración de ese ritual del llanto de un rabino es un llanto desgarrador, en el que todos los discípulos lo rodearon, y él empezó a expresar con voz fuerte, con llanto fuerte: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te envían, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Si tú conocieres tu día. ¿Por qué dijo el Señor eso? Tu día, en específico. ¿Por qué dijo tu día? Porque ese día se iban a cumplir 69 semanas de Daniel, cuando iba a entrar el Mesías príncipe. No hubo otro momento, mi hermano. No hubo otro momento. Es el único momento cuando entró como Mesías príncipe. ¿Sabe qué estaba pasando en la entrada triunfal? En la entrada triunfal estaba entrando el Mesías príncipe. Y ahí se estaban cumpliendo 69 semanas. Por lo tanto, si vamos a las cuentas, deben de darnos. Vamos a ver. Miren, es muy sencillo. Vamos a sacar a ver si calza. 69 semanas. Vamos a verlo. 69 por 360. ¿Por qué por 360? Porque recuerden que son 69 semanas de años. Entonces vamos a ver y vamos a sacar, tiene que calzar las primeras 69 semanas, tiene que calzar allá para que podamos ver que sí se cumplieron las primeras 69 semanas. Muy bien. Del año 445 al 32, que fue la entrada triunfal, deben de calzar
exactamente en años, 49 años más 343 años. ¿Cuánto es 49 años, que son 7 años, más 62 semanas, que son 434? ¿Por qué 434? Porque son 62 semanas por 62 semanas por 7, son 439 años. Vamos a ver. Entonces 49 años, que son las 7 primeras semanas. Ya vamos captando, solo son dos periodos que estamos sacando, sí, que son 7 más 62. 7 más 62. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 7 más 62 son 69. Más o menos para que lo vean, aquí está, 7, vamos a ver dónde estamos, 7 más 62, 69. 69, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 7, porque recuerden que cada semana trae 7 días, que son 7 días de años. En total debe darnos 483 días años. 483 días años. Aquí está. En el cuadrito, ahí está. Debe de darnos 483 días años. Muy bien. Pero, como son semanas, no de 365, vamos a multiplicar los días. 483 años por 360 días, porque son años lunares de 360 días. Lo multiplicas 483 por 360, debe de darte exactamente, debe de darte un total de días transcurridos de 173,880 días debe darte. Porque esa es la matemática. O sea que si es real la profecía, desde que salió la orden para restaurar, edificar Jerusalén en el 445 hasta el 32, que fue la entrada triunfal, debe de darte 173,880 días, esos dos periodos. 173,880 días. Entonces vamos a sacar la cuenta con los años solares, como los lleva la cronología normal. Vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Eso no es complicado, miren. Primeramente, sacamos del 445 al 32, del 445 al 32, hay 476 años. Del 445, que es el decreto de Artajerjes, del 445, que es el decreto de Artajerjes, que es el decreto de Artajerjes exactamente, la fecha del decreto de Artajerjes es el 14 de marzo del 445, apúntenlo allá. Y la entrada triunfal es el 6 de abril del 32 después de Cristo. Así que ya lo tenemos, aquí hay una gráfica para que, donde lo tengo aquí escrito, aquí están las primeras 69 semanas, ahí está. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, te das cuenta que necesitamos de días, un total de 173,880 días. Entonces, días solares, 476 años solares entre lo que es 445 al 32. Y hay días entre el 14 de marzo y el 6 de abril, son 24 días. Más, en ese periodo de 476 años, hay 116 años bisiestos, que cada 4 años aumenta un día. Hay 116 días bisiestos. Así que sumamos los días que hay en 476 por 365, son 173,740, más 24 días entre abril y marzo, más 116 días, te da un total de 173,880 días, que son los días que requiere en los años proféticos. O sea, exactamente ese día se estaban cumpliendo 173,880
80 días. Se estaba cumpliendo en la entrada triunfal. Mira, días exactos. Ni un día más, ni un día menos. Sí, Vean si no es digno de alabar el nombre del Señor. es impresionante. Exactamente las primeras 69 semanas. Hasta allá llegamos. Vamos a dejar abierto para Sí. que allá el Por ahí, público pastor, la antes pregunte, porque no de ir, ahí mandé un cuadrito a David por ahí, si lo tienes igual, David. Es como un pequeño resumen justo de lo que acaba de explicar ahorita el pastor. Déjeme ver. ¿Dónde está? A ver si está por ahí, David. nos damos cuenta Ahí está, la sorry. precisión, ¿no? La Ahí, precisión. ahí está. Sí, nada más aquí como mencionando justo, como aquí en el cuadrito, en el cálculo que hizo, como bien decía usted, de si uno toma el calendario gregoriano el año solar, para nosotros la mayoría de nuestros años son de 365 días. Y en algunas Correcto. apreciaciones que hizo ahorita, el pastor que decía los años bisiestos y demás, pues tengamos en cuenta que cada 4 años tenemos no un año de 365 días, sino de 366 días. Entonces, es por eso que hay que considerarlo. Si estamos tomando en cuenta que para hacer el conteo aquí, 365 días, pues estaríamos dejando fuera los años bisiestos. Por eso es que ahí se le suman y esos años bisiestos adicionales. Y aquí una nota importante es, si uno toma nada más así del 445 al 32 y lo saca así por número de restas, sumas y restas, nos va a dar 477 años. El punto aquí, lo importante de la nota aclaratoria es que si uno va al calendario gregoriano, el calendario gregoriano no tiene año cero. Por eso es que del 1 antes de Cristo se va al 1 después de Cristo. El año cero no existe. Por eso es que son 476 años, no 477. O sea, si uno toma 445 al 32 y lo saca por sumas y restas, nos dan 477. Pero bien, si vamos al calendario gregoriano, considerando que no tiene año cero, entonces hay que quitarle ese año y así entonces nos dan los 476 años. Es correcto. Sí. Básicamente nada más ahí como mencioné. Pues ahí están las cuentas y calzan exactamente el día que el Señor entra en Jerusalén. Muy bien. Si consideran, podemos seguir avanzando ahora en el tema de prácticamente del otro periodo que se introduce, y que es un periodo que se introduce prácticamente como pues un periodo de, ¿cómo les podríamos decir? Algunos le dicen un vacío, otros le dicen un paréntesis, algunos tienen problema porque paréntesis es un término gramatical y no profético, pero bueno, sí. Un paréntesis profético, ¿verdad? La cuestión es que vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Ay, perdón. Nada más mencionar ahorita que veíamos con respecto a esta profecía, perdón ahí, pastor, con respecto a esta profecía decíamos, bueno, es impresionante cómo se cumple de manera tan exacta. O sea, solo Dios podía saber exactamente el día en el que Jesús haría lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿no? Donde se manifestaría o se reconocería como el Mesías príncipe. Y podemos ver cómo la profecía se cumple tan de manera exacta, ¿sí, no? Es asombroso, por eso, como bien lo mencionaba usted, muchos han querido desacreditar el libro de Daniel, justo por lo mismo, ¿no? Por cómo la profecía es tan exacta de todo lo que Dios dijo se ha cumplido. Y lo cual nos deja ver que lo que aún está pendiente de cumplimiento, si lo otro se cumplió al pie de la letra, lo que falta se va a cumplir de igual manera al pie de la letra, ¿no? Así es. Así es. Vamos al ver el versículo 26, porque el versículo 26 introduce un concepto muy interesante cuando dice el versículo 26, y después del segundo periodo, es decir, después de las 62 semanas. Eso es muy importante porque recuerden que ya se habían cumplido, el primer periodo es 7, el segundo periodo es 62, y el pasaje está diciendo, y después del segundo periodo,
Después del segundo periodo, eso es lo que está diciendo acá, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Pero como son 70, todavía falta otro periodo. Y no dice que en el periodo que falta se va a quitar la vida al Mesías, o no dice, y en la semana 70 se le quitará la vida al Mesías, no así dice. El pasaje es muy claro cuando dice, y después de las 62 semanas. ¿Por qué el escritor dice, y después de las 62 semanas? Porque quiere aclarar que no se cumplió esto que va a narrar, no se cumple dentro de la semana 70, sino que se cumple después de la semana 62, pero que la semana 70 todavía, ahora aquí entra el sensus plenior, aquí entra la inspiración de lo que es la interpretación de este pasaje, aquí entra ahora sí que no solamente la comprensión del escritor que tal vez no estaba plenamente comprendiendo, pero sí de la supervisión del Espíritu Santo en el momento de plasmarlo, para proveer el espacio de tiempo que iba a desarrollarse después del segundo periodo. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, después de las 62 semanas. Era muy fácil de decir, y ahora en la semana 70 se quitará la vida al Mesías, si así lo quisiera decir el escritor. Pero como el alto fue hasta que el Mesías príncipe entró, en ese día se detiene el reloj profético de Dios y se introduce el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, no muere ni en la semana 62, porque ya había terminado la semana 62. Ya 5 días que había terminado la semana 62, ni tampoco muere en la semana 70. Eso es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Por eso dice claramente, y después de las 62 semanas, quiere decir que este es un tercer periodo. Antes de que llegue el cuarto periodo, que es la semana 70, hay un tercer periodo. Y este tercer periodo, el periodo de vacío, es el periodo de la iglesia, es el periodo que fue introducido, es el periodo de la gracia, es el periodo que no se cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no se cuenta el periodo para Israel? Cuando Israel está en rebeldía, el periodo se queda sin conteo. Y aquí está fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que está haciendo está fuera de la voluntad de Dios a partir de entonces. Por lo tanto, no se cuenta. Fíjate, no se cuenta. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí el término no por sí, en el hebreo, realmente tiene varias connotaciones, pero tiene connotaciones de decir, primeramente, que no por su propio pecado, como algunos estudiosos comentan. Pero hay estudiosos también del idioma hebreo que dicen que aquí la palabra mas no por sí significa y no tendrán nada. Es muy interesante porque si la comprensión de cuando dice y no por si se le quita la vida al Mesías y no obtiene nada, fíjate que es muy, muy fuerte. No obtiene nada de qué. No obtiene el reino que se iba a establecer. O sea, muere sin obtener el reino todavía. O sea, que esto se va a ampliar, nos está diciendo allá, nos está transmitiendo la idea de que todavía el reino que va a establecer, todavía lo va a establecer, todavía no tiene el reino en mano. Entonces, se le quitará la vida al Mesías, sino por sí, y aquí dice, y el pueblo, sigue narrando de todo lo que va a pasar en el periodo de vacío, antes de que llegue la semana 70. Fíjate, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí hay algo muy interesante, porque el texto está narrando que y el pueblo, aquí hay un sustantivo que es el pueblo, pero presenta otro sustantivo también que es el príncipe que ha de venir.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El primer sustantivo lo que está mostrando es que el pueblo iba a aparecer primero. El pueblo. Ese pueblo es el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, es un príncipe escatológico. El pueblo iba a aparecer antes porque iba a ser la señal de identificar de un príncipe que ha de venir. No sé si me explico, que aparece el pueblo y ese pueblo iba a ser el pueblo del príncipe escatológico que ha de venir, porque es lo que está narrando, ha de venir ese príncipe. Pero el pueblo iba a aparecer antes que aparezca el príncipe, el pueblo iba a destruir a la ciudad y el santuario, el pueblo. Entonces es muy importante entender que el pueblo que se levantó en ese periodo de vacío es el pueblo romano. Y el príncipe no se refiere a Tito Vespasiano, porque el príncipe es escatológico, ha de venir. No dice, y el príncipe, y un príncipe vendrá con su pueblo y destruirá las ciudades. No dice así el pasaje, hay que entender esto. Si dijera, y un príncipe vendrá con su pueblo y destruirá la ciudad, diríamos, se refiere a Tito Vespasiano. Pero el pasaje no da pie para eso. El pasaje lo que dice es, el pueblo es el que va, es más, si le quitas príncipe, dice, y lo lees así, y el pueblo destruirá la ciudad y el santuario, pero lo que hace el príncipe que ha de venir es identificar, es decir, identificar al pueblo de ese príncipe que ha de venir todavía escatológicamente. Entonces es muy importante ver que el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos la ciudad. O sea, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Es decir, que esta ciudad, después de que sea destruida, iba a hacer guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y estamos claros que está describiendo todo el periodo desde la destrucción de Jerusalén, que fue hollada por los gentiles, que dijo Jesús, hasta el día de hoy. Hasta allá es el versículo 26. Esta es la tercera sección de la... Nos falta una, que es la semana 70. Adelante, para comentar. Excelente todo, muy interesante, y principalmente el hecho de que en este periodo que se está comentando ahorita por el hermano Salomón, tiene que ver con el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, y es el periodo en el que realmente nosotros estamos y que somos parte de este conteo, parte de esta relación que va desde Daniel, desde la profecía originalmente hasta el día de hoy. Eso es maravilloso, simplemente es algo que incentiva nuestra fe y que nos impulsa a ver todavía más allá, pero con esperanza. Y enhorabuena, la verdad, muy, muy excelente ponencia, la verdad. Sí, sí, sí. Aquí la importancia de lo último que mencionó, justo entender cómo esta parte no está dentro del tiempo de la semana 70, ¿no? Porque muchos lo meten de corrido, ¿no? Correcto. Y ubican a veces las semanas, el sacrificio de Cristo prácticamente en esa última semana, y algunos dan por que ya se cumplió la semana 70, y bien podemos ver nosotros que no está, es esto que sucede, que es la muerte de Jesús, la destrucción del templo en el año 70, o sea, no está dentro de lo que es la semana 70, no está dentro de las 62 semanas previas, sino que es un periodo adicional, y bien podemos decir cómo el tiempo prácticamente se interrumpe al momento de que se cumplen las 62 semanas, y aún queda pendiente la última semana, que es la que decimos, ¿no? La semana que está pendiente de cumplimiento, que como bien lo decía el pastor Salomón, es la que coincide justo con lo que describe Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18. Y hermano Salomón, una pregunta. Es correcto. Ahora, adelante. Sí, ¿dónde ubicamos proféticamente, de una forma exacta, el cumplimiento de la expresión del profeta Ageo, cuando hablamos de la gloria postrera, será mayor que la primera?
hablando de esta relación de las 70 semanas de Daniel. No entendí muy bien cómo se entrecortaba su audio. Ok, va de nuevo. No sé si ya me escucha mejor. Parece, ok. Sí, le comentaba, Adelante. la expresión del profeta Ageo, la gloria postrera será mayor que la primera. Hablando en este periodo de los 70 semanas de Daniel, ¿dónde la ubicamos? ¿Está en su cumplimiento o es parcial y tiene cumplimiento total más adelante? Muy bien. Bueno, tenemos que entender que con respecto a Israel, mire, con respecto a Israel, ellos, fíjate que es muy interesante, ellos todavía esperan los postreros días, los últimos días, es decir, recuerden que el pueblo de Israel divide el tiempo en lo que se le conoce como el siglo presente y la era venidera. Para ellos la era venidera todavía no ha acontecido. Nosotros estamos en lo que se le conoce como un conflicto entre el tiempo presente y la era venidera. ¿Por qué? Porque para la iglesia como tal, ya el tiempo presente estamos viviendo las glorias del siglo venidero. Ya lo estamos viviendo nosotros. O sea, para nosotros la gloria postrera de la casa ha sido mayor que la primera porque es Cristo. Para el pueblo de Israel no. Eso es muy importante hacer esas diferencias. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es ya una realidad, para ellos todavía no es realidad porque ellos todavía no han aceptado al Mesías. Esto es muy importante que hacer esta diferencia porque en el caso de nosotros, Cristo vino a traer esa gloria. Cristo es la gloria de la casa. Ya nosotros empezamos a disfrutar de esa presencia de Cristo. Pero para Israel no. Para Israel está detenido. Desde la entrada triunfal se detuvo el reloj y ellos están atrasados en profecía, por así decir, ¿no? Para nosotros hay un ya y hay un todavía no. Para ellos hay un todavía no. O sea, el Mesías no viene, por lo tanto no se ha cumplido en ellos. En ellos. En nosotros sí. Porque las glorias del siglo XX ya lo estamos viviendo nosotros. Pero eso no quita el hecho de que para Israel todavía se va a cumplir. Claro. Solamente tenemos un adelanto de las glorias que vienen. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algo muy interesante de lo que decía el pastor también, Freddy, respecto al cumplimiento profético. ¿Por qué no puede cumplirse dentro de 7 años en la vida del Señor Jesucristo? Algunos ubican la última semana cumplidas en la vida del Señor Jesucristo, y de tal forma que comienzan con el inicio de su ministerio y 3 años y medio muere el Mesías y según ellos es quitado el continuo sacrificio. Pero después habla del pueblo de un príncipe que ha de venir en el mismo periodo de tiempo, que iba a destruir la ciudad y el santuario. Y si lo ubicas 3 años y medio después, entonces tendría que ser más tardar en el año 37. No llega hasta el año 70, porque tendrías que estirar la segunda parte de la semana 70 para que la destrucción del templo caiga dentro de la semana 70. Pero eso no es el todo, sino que el gran problema es El gran problema es cuándo se cumplieron los 6 propósitos. En Israel. Sí. Nunca. Sí, ¿no? Entonces prácticamente no se dio. Sin embargo, es todavía más complicado. Miren, no es solamente tratar de que acomode allá, que ya vimos que no acomoda porque no calzan los años. Tenemos que estirar los segundos 3 años y medio hasta 70 años. Y lo que hacen algunos es que dicen, bueno, los primeros 3 años y medio fueron literales, pero los otros 3 años y medio es simbólico hasta el año 70, cuando se destruye el templo y cesan las ofrendas. O sea, tienes que ponerle una interpretación simbólica a todo esto, y entonces
ya la literalidad de la escritura pierde su fuerza. Pero hay otra cosa. Cuando el versículo dice 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Primero hay que ver que es el momento en el que Jesús confirma un pacto con muchos. Cuando el Señor Jesús confirmó, y de hecho la palabra confirmar en el hebreo es ikfil, que quiere decir hará forzar a entrar en pacto. Esa es la palabra ikfil, confirmar, es presionará para que entren en pacto. Esa es la palabra forzar, ikfil. Esto es muy interesante porque en ningún momento en su ministerio el Señor forzó a entrar en pacto, y no solamente en eso, sino confirmar el pacto por muchos, y a la mitad de la semana, y por una semana, porque la palabra literalmente dice así, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Escuche esto, por una. Hay que buscar algún pasaje de la Biblia, y si alguien me puede ayudar allá a buscarlo, donde diga que Jesús hizo un pacto por una semana, es decir, por 7 años. Que alguien busque. No existe eso. No existe. Entonces, no solamente es decir, es que calzan los números y aquí podemos estirarle un tantito. Es que aquí no es de estirarle. O se cumplió o no se cumplió. Así es. Y aparte de esto, no solo eso, sino que vas a destruir todo el texto. A la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que allá es lo que se le conoce como la abominación desoladora. Se rompe ese pacto. ¿Cuándo el Señor rompió ese pacto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Cuándo sucedió esto? Con tantas abominaciones que estaba haciendo en el templo, viene el desolador, y hasta lo que esté determinados, hasta una entera consumación, y se derrame ya la determinada sobre el pueblo asolado. ¿Cuándo sucedió todo esto? Realmente esto no se ha dado, de tal manera que es hacer forzar un pasaje para que esto suceda. Freddy, Israel, comenten. Sí. Sí, justo como lo menciona ahorita, esto del querer forzar un pasaje a veces por la interpretación, decíamos hace semanas cuando iniciábamos las pláticas, como en el tema escatológico, hay veces cuando no se tiene el cuidado, se trata de forzar el pasaje a lo que yo quiero interpretar, ¿no? Cuando no se aplica la hermenéutica correctamente. Y aquí la importancia, o sea, como lo veíamos ahorita, o sea, qué impresionante cómo la profecía se cumple de manera exacta en la entrada triunfal. Y esto es algo asombroso, creo yo, de cómo el profeta Daniel escribe de esto sin realmente entender lo que iba a suceder, ¿no? Y lo que estaba escribiendo, pero cómo Dios que conoce el futuro pudo dar esta visión a Daniel de lo que sucedería, y vemos cómo la profecía se cumple de manera exacta, interpretada correctamente, sin forzarla a una mala interpretación, queriendo hacer que lo demás encaje, ¿no? Como bien lo decimos. Por eso se puede entender que se cumplen las 62 semanas y hay un periodo de tiempo, y la semana 70 no está cumplida, por como bien lo decía ahí, hay ciertas cosas que se cumplen en esa semana que aún no se han cumplido, ¿no? Por eso es recomendable estudiar Daniel y Apocalipsis, siempre desde esa perspectiva, porque Daniel nos da a nosotros inclusive un plano de esperanza. Si llegas a Apocalipsis, ya lamentablemente uno lo ve desde una perspectiva ya fatalista. Entonces aquí vemos totalmente cómo la fe se aviva de uno cuando lo está considerando desde Daniel, y llegas a esa perspectiva. Es maravilloso, la verdad. Sí, como yo lo decía, nos anima, ¿no? Nos anima el ver la profecía, lo que está establecido, cómo nos anima. Pastor Salomón, aquí cuando dice en el versículo que leí ahorita, cuando habla del pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, podemos entender que el príncipe que ha de venir justo se refiere al anticristo. Sí, es correcto. Las dos expresiones que veíamos, cuando dice, y el pueblo, dice allá, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Allí entendemos que el pueblo
iba a venir antes, y eso se dio en el año 70, dentro del periodo de la gracia, como bien dice allá mi amigo Samuel Ríos Huicap, así es. Pero el príncipe es escatológico, el príncipe ha de venir, el príncipe ha de venir. Y es allí en donde, fíjate, es en donde tenemos que entender qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice, la clave para interpretar, a veces nos dejan de la clave para interpretar, decía un comentario allá que es del hermano Samuel, la clave para el inicio de la semana 70, entonces es el pacto que se establecerá exactamente. Ni siquiera el rapto, le voy a decir por qué. Porque el arrebatamiento es inminente y sucede en cualquier momento. De allí, del rapto, hay un periodo de reacomodo que veíamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y cuando se hace el pacto por una semana, por eso decía, y por una semana, hará forzar. O sea, el pacto es de una semana, son de 7 años. Por lo tanto, esa es la clave para el inicio de la gran tribulación, como decía Israel. No nos podemos perder. ¿Por qué no nos podemos perder? Porque es muy claro. ¿Por qué yo sé que no estamos en la gran tribulación? Porque no se ha hecho el compromiso, el pacto, no se ha forzado. Esa forma de forzar a pacto por 7 años. No se ha dado. Entonces, no estamos en la gran tribulación. Porque cuando se forza a entrar al pacto es donde comienza la semana 70. Ahora, a mí me gustaría desglosar esto porque, miren, por el tema de la gramática del texto, capítulo 9, versículo 27. Vamos a ver. Y por otra semana confirmará. Aquí necesitamos buscar el sujeto de esta frase. ¿Quién está hablando? Es el que confirmará? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Para que puedas buscar el sujeto que va a confirmar, tienes que ir al versículo 26. Y mire, en el versículo 26 aparece dos grupos de oración en el versículo 26 y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Miren, hay que aprender bien esto que les voy a decir, porque algunos dicen, allí el que confirmará es el Mesías príncipe. Sin embargo, ¿saben ustedes que Mesías príncipe es complemento directo de una oración anterior? ¿Cuál oración? Recuerden que ha estado hablando, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y eso es hasta ahí. Es el complemento directo de una oración anterior. Ya vamos. Mesías príncipe no aparece como sujeto. No. Recuerden que hay que dividir los 3 grupos, tres sectores. 7 semanas, 62 semanas. Mesías príncipe es el complemento directo de la oración que dice, escuchen, que dice la oración, y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mesías. Ahí está, ese es el complemento directo. Sí. No es Mesías príncipe, no está actuando como sujeto de esa oración. Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Luego, pasó por sí, punto, y dice así, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese es sujeto, ese sí es sujeto de la oración. Sí. Destruirá el pueblo. En el hebreo es muy curioso, el hebreo es curioso porque pueden haber hasta 2 sujetos, y aquí hay 2 sujetos, pero el Mesías príncipe no aparece como sujeto. Aquí el que aparece como sujeto es el pueblo y el príncipe que ha de venir. Son 2 sujetos que están juntos, el pueblo entonces no hay más. O confirma el pueblo o el príncipe que ha de venir, que son sujetos de esta oración. Eso es muy, pero muy importante, porque si no conocemos gramática, vamos a buscar el sujeto hasta el versículo anterior, que prácticamente está muy distante. Y aparte,
vas a poner a un complemento directo y no a un sujeto. No estás buscando sujeto, sino que poner al Mesías príncipe como el sujeto es hacer violación al texto, porque estás usando un complemento directo del texto. Ahora, note bien, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿quién es el que y por otra semana confirmará el pacto con muchos? ¿Quién? El sujeto del versículo anterior, ¿quién es? El príncipe que ha de venir. O el pueblo o el príncipe que ha de venir. Entonces, recuerden que allí estaba hablando, el príncipe que ha de venir lo introduce. El texto introduce al príncipe que ha de venir, porque el pueblo apareció en el tiempo de gracia, como bien decía el hermano, el pastor Ríos, apareció en tiempo de gracia. Pero el príncipe ha de venir. Por lo tanto, es el mismo príncipe que ha de venir, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tiene que ser ese príncipe que ha de venir, no el pueblo, no su pueblo. ¿Por qué? Porque acá dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, su otra cara. Ya no como príncipe que ha de venir, sino como desolador. Aquí vemos las dos caras de este personaje. El primero como príncipe que ha de venir, después, cuando rompe, hace cesar la oblación. Porque aquí lo que se hace cesar es la oblación. La ofrenda continua es la que se hace cesar. La ofrenda continua. Por lo tanto, hay prácticamente una violencia que está haciendo. Por eso no podría ser Cristo, porque hay una violencia a lo que aquí se está haciendo, a los mandatos, al mandamiento de los sacrificios. Y esto es donde presenta su otra cara, cuando viene como el desolador. Entonces, es muy importante el versículo 27. Entonces, dejamos espacios, es muy importante aclarar esto, hermano, es muy importante. Aquí, pastor, en la parte esta, cuando habla de confirmará el pacto con muchos, ese pacto, digo, muchos lo interpretan como que si se refiriera justo al tratado de paz, que viene siendo básicamente el primer sello, ¿no? El primer jinete que aparece en Apocalipsis cuando entra el anticristo y con esta aparente paz. Entonces, se pudiera interpretar que cuando habla aquí de ese pacto tiene que ver con este acuerdo, en teoría mundial, que habrá por la paz. Sí, Jeremías dice que harán pacto con la muerte. Tal vez eso es una clave, porque no sabemos si son grupos que tienen como tenor la muerte. En este caso podría ser mucho con grupos terroristas, que prácticamente lo que se menciona en Jeremías, que harán pacto con la muerte, puede aplicarse a ese sentido. Los terroristas que se van a estar armando y todo. De hecho ya hay, ¿verdad? Que prácticamente son, si quieres, adoradores de la muerte, porque se le da culto a la muerte, que es su principal, por ejemplo, en el caso de los extremistas musulmanes, el principal mandamiento es destruirás o matarás al hereje. Ya la palabra matar prácticamente es su primer mandamiento, o sea, es con la muerte. En el caso de los cristianos, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los radicales, es impresionante, mi hermano. Por lo tanto, parece ser que ahí es en el primer sello donde se va haciendo esto, paz y seguridad, y en un acuerdo que se van a sentar y va a ser toda la demagogia que ahí que se han estado haciendo intentos, ensayos de ese pacto y que no se da. Sí. Así es. Y aquí creo, pastor, sería importante a lo mejor mencionar porque, o sea, habla aquí por otra semana se confirma el pacto, ¿no? Pero luego habla cómo el pacto se rompe prácticamente a la mitad de esa semana.
Pero aquí creo yo que a lo mejor en el panorama es donde a lo mejor muchos se pueden perder en la parte de los famosos 3 años y medio de paz que la mayoría piensa que habrá en el mundo. Pero cuando vemos en Apocalipsis, pues el segundo caballo que entra tiene que ver ya con guerra. Y vemos también a través del libro de Daniel que el mismo anticristo, o sea, va a ser parte de la guerra, va a participar activamente en lo que será la guerra. Por lo cual, o sea, la paz, en cierta manera, a nivel mundial, o el pacto de este falso pacto de paz, pues pudiéramos decir, durará muy poco porque el mismo anticristo será activo en la guerra, aunque el pacto con Israel pudiera durar Sí. hasta la mitad de la semana, pero vemos como a nivel mundial, por así decirlo, pues la guerra estará presente, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, esa paz funciona demagógicamente, funciona en el escritorio, funciona en los acuerdos, funciona en las firmas, pero en la práctica no funciona. Realmente es una paz ficticia. No nos vayamos con la idea de que los primeros 3 años son paz. No, 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 no. Es guerra completamente. Desde luego que la intensidad en la que vendrá después de los segundos 3 años y medio va a ser más fuerte, pero ya comenzará el tema de las guerras. El hecho de que se firme un acuerdo de paz no va a garantizar en nada de que habrá paz. No habrá paz para el hombre, precisamente porque lo que quiere mostrar el Señor es que Él es el que va a traer la paz verdadera cuando venga en su reino. Entonces, eso es lo que va a suceder. No es que va a haber 3 años y medio de paz. No, 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 eso no existe. Eso es, recuerden que la semana 70 de Daniel es completa, es unida en su naturaleza y es un periodo de juicio, es un tiempo de ira. Pues, Adelante. así es, excelente. Pues ya se nos ha ido hora y media hablando acerca del tema, Pastor, y en lo personal creo que igual, como han sido siempre las charlas, se nos va el tiempo muy rápido. Pues no sé, ahora sí que David, Lavín, igual con las personas que nos siguen, yo sé que el tema todavía da para más, Pastor Salomón, no sé si continuamos o dejamos aquí picados ahora sí que entrados en el tema todos los que nos están siguiendo y cerrar la siguiente semana o como ustedes vean, yo tiempo tenemos en cierta manera, si dicen le seguimos y nos desvelamos o paramos. Algunos van a decir ya mucha información y pedirán un respiro. Ahora sí que David, tú nos indicas, Lavín. Yo creo que vamos a pasarlo para el siguiente lunes para dejar picada a la audiencia definitivamente. Veo, igual contestamos las preguntas que están pendientes y cerramos. Tenemos ahí, bueno, hacen saludo Samuel Ríos, hace un saludo a el pastor Salomón. Perdona ahí, oye David, sí, pues, Pastor Salomón, lo estamos comprometiendo una semana ¿sí? más. Una semana más para que esté con nosotros gusto, abordando el tema con lo que resta todavía hablando acerca de las 70 semanas, porque sabemos que aún hay más por abordar y pues la siguiente semana con calma seguir mencionando y cerrando el tema de las 70 semanas. No sé qué le parezca. No, yo con gusto acepto, hermano, y estamos a la disposición de servir a Dios, ya saben. Entonces, bueno, solamente hay dos. Cerramos con comentarios y preguntas Sí, finales. quedan dos preguntas que veo ahí en el chat. Samuel Ríos hace la pregunta: ¿sería un pacto donde únicamente se reconocerá al gobierno mundial del anticristo y no una paz como podría pensarse? Mire, el gobierno del anticristo va a estar fraccionado completamente. A veces hemos pensado en muchas ocasiones que hay una unidad y que el anticristo logra unir a todos. No, es nada más lejos de la realidad. En realidad, el anticristo va a tener un reino dividido. De hecho, lo menciona, se menciona que es el reino del barro y el hierro, que no se unen completamente. Y esto puede representar los diversos gobiernos que en este momento están en el mundo, como son
la monarquía, porque tenemos ya la monarquía, tenemos también la democracia, tenemos también los gobiernos nacionalistas, tenemos también los gobiernos que son ya del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que estos gobiernos son otro tipo de gobierno más ecuménicos y todo esto que se está dando, ¿verdad? Entre que se van a llegar a acuerdos. Yo les he comentado en otras ocasiones que todo esto, antes de estallar en guerra, va a llegar a un acuerdo. En otras palabras, van a llegar a sentarse y va a hacer la firma de un pacto, pero que no funciona. Al final no funciona porque va a ser reinos divididos. De hecho, ahí lo menciona la escritura que cuando llegue el tiempo, el anticristo va a tener hasta miedo de China y de los gobiernos de Oriente, porque dice, noticias del Oriente le atemorizarán, dice, fíjate, ya para que el anticristo le atemoricen las noticias del Oriente, quiere decir que va a estar pesado lo que viene, ¿no? O sea, si nos ponemos a hacer, podemos hacer teorías, ¿no? Podemos teorizar mucho al respecto, pero imagínate cómo va a estar su gobierno. Es prácticamente, si quieren aceptar esto, es un todos contra todos. O sea, lo que va a darse en el reino del anticristo, todos contra todos. Así que saludos a mi amigo Samuel, saludos, y esa es mi respuesta al respecto. No es que va a haber una unidad de pensamiento, no, incluso va a haber intrigas, va a haber traiciones. Ahí se dan cuenta cuando dice que el octavo rey, que es el anticristo, va a derribar a 3 de ellos. Así que esto es algo tremendo, ¿eh? Es un todos contra todos. No crean que la va a pasar muy bien el anticristo, ¿eh? Así es. Adelante. Bueno, pues ya no veo más preguntas. No sé si alguien más quiere apuntar algo ya para cerrar en este momento. Sí, nada más para ir concluyendo, y podemos dejar pendiente la semana 70, ¿no? Pero decir esto, el periodo que no entra en la semana 70, que es desde la aparición del Mesías príncipe hasta que se confirma el pacto, es el periodo de la iglesia. Se le considera un misterio. No es algo extraño en la profecía bíblica. Hay muchísimos pasajes donde se introduce un periodo de paréntesis. Hay muchísimos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el pasaje de el Señor Jesucristo cuando cita en la sinagoga, la primera lectura que da en la sinagoga de Nazaret, cuando en el capítulo 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, y se detiene cuando dice para predicar el año agradable al Señor, se detiene porque el pasaje que seguía es el de juicio del día del Señor, y se detiene hasta allá. ¿Por qué se detiene la lectura? Porque a partir de entonces iba a haber un paréntesis que se iba a introducir antes de que se cumpla el siguiente versículo. Así que cuando él dice, hoy se cumple delante de sus ojos este versículo, es hasta donde llega su lectura, no el del día de la venganza de Jehová. Esa no la lee. El de a proclamar el día de la venganza no la lee. ¿Por qué? Porque ese pasaje se va a cumplir en su segunda venida. Y así podríamos dar una lista de ejemplos, muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo se introduce un vacío en el que se introduce un paréntesis. Y eso es algo muy, muy importante que se da en las Sagradas Escrituras. No es extraño ni es ajeno en la profecía. Sí. Pudiera ser, Pastor Salomón, un buen punto de partida para la plática de la siguiente semana, mencionar algunos de los pasajes justo donde se menciona este tiempo y de ahí arrancar para la semana 60. Claro que sí, incluso hasta el libro de Oseas sería bueno mencionar, y lo vamos a dejar, Oseas 5,
5:15, o sea, 5:15 al 6:2, y se lo dejamos de tarea porque podemos comenzar con eso, Oseas 5:15, 6 al 2, donde se habla de una estructura hermosa, incluso dice más o menos un aproximado del tiempo que debe durar el vacío, en el que él va a volver a su lugar, en Oseas 5:15, 6 al 2. Lo vamos a dejar de tarea para que se conecten la próxima semana y comenzamos con ese comentario. Es Oseas 5:15, 6 al 2. Y en ese pasaje se deja de comentario para que lo lean bien, porque allá menciona cuánto debería de durar el tiempo de vacío. De hecho, en ese tiempo de vacío dice que después de 2 días nos resucitará, dice el pueblo. Porque recuerden que el pueblo de Israel, muerto en sus delitos y pecados 2 días, después de 2 días nos resucitará, dice, y volveremos a vivir. Así que eso es algo muy interesante. Dejamos para la próxima semana Oseas, capítulo 5:15, 6:2. Amén. Para que lo estudien y nos Excelente, vamos con excelente, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Por ahí Siempre preguntan adelante, pastor, adelante, perdón, siempre es una bendición, Pastor Salomón, el tiempo, muy enriquecedor el disfrutar de estas pláticas con usted. Israel, pues un comentario ya para cerrar. Sencillamente quisiera decir que la Biblia es un libro singular por sus profecías cumplidas. Y realmente lo estamos viendo el día de hoy con esta preciosa enseñanza en el que no solamente aviva la fe de todo aquello que la recibe, sino que también nos invita y nos motiva a todavía seguir escudriñando la palabra en ese terreno, el profético, que es tan importante, sobre todo para no caer en confusión o en todo tipo de errores, ¿no? Así que enhorabuena, un placer, hermano, estar aquí en esta noche con usted, Freddy, David, una bendición. Sí, gracias, Lavín, y pues Pastor Salomón, igualmente muchas gracias por el tiempo. Antes de cerrar, solamente recordarles a las personas que nos estuvieron siguiendo de los libros de Pastor Salomón. Justo en la plática del día de hoy está basado más en este tomo de esta serie de escatología, que es el tomo 6, que tiene que ver con lo que son las 70 semanas proféticas de Daniel, y algunos preguntan pues cómo poder conseguirlos. Pues bien, un mensaje al pastor Salomón, o igual manera nos pueden mandar un mensaje por estos medios y les podemos mandar el teléfono o el contacto que el pastor nos proporcione para que puedan hacer el pedido. A través de esto, como bien lo mencionaba el pastor Salomón, pues es una forma también de poder apoyar el ministerio. Y yo invito también a todos los que nos siguen y escuchen. Siempre en la congregación, a la iglesia, decimos, cuando se compra un libro o se compra algún disco, demás, no estamos comprando un libro, no estamos comprando un disco como tal nada más, sino que estamos sembrando en un ministerio que ha sido de bendición a nuestra vida. Y yo invito a la gente a esto, justo a sembrar en un ministerio que ha sido de gran bendición. Cada libro son horas de estudio, horas de estar ahí, y que a través de esto pues nos facilita el estudio. Entonces, pues, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que se tiene del poder sembrar en el ministerio del pastor Salomón, que ha sido de tanta bendición para nosotros? Así es que yo les animo. No solamente está ese tomo, tiene una serie de libros, por ahí nos estará compartiendo la lista, y en cuanto la tengamos, de igual manera, pastor, si nos la proporciona para publicarla en la página de la iglesia, o de igual manera ponerla por aquí, para que las personas estén al pendiente, y yo sé que pues de igual manera vamos a ser bendecidos con todo este material. Gracias. Pues gracias, no me resta más que decirle gracias, Pastor Salomón, Salomón, por el tiempo. Próximo lunes a la misma hora, en el tiempo de Tijuana, 5 de la tarde, si no me equivoco, Cozumel, de 7 de la noche, por allá. Entonces, próxima semana por aquí nos estaremos viendo. Un saludo y un fuerte abrazo, Pastor Salomón. Igualmente, Lavín, gracias por el tiempo de estar aquí. A todos los que nos han seguido, de igual manera, les agradecemos. David, pues gracias también por hacer una vez más esto posible, y te dejamos, David, para la despedida. Claro que sí, pues gracias a Israel, Pastor Salomón, Pastor Freddy, gracias por acompañarnos en esta tarde. Que pasen un muy buen resto de su día. Y bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, pues muchas gracias por conectarse. Y les dejo con una canción de mi amigo Eric González. Muy buena canción, es un videoclip, de hecho se llama Volver a Casa.
Espero les guste y nos vemos el próximo. De hecho, nos vemos este miércoles. Este miércoles para todas las mujeres vamos a tener a la esposa de nuestro hermano Serafín junto con otras mujeres de la iglesia Todo por Ti, hablando con un tema muy interesante. Y bueno, pues conéctate para que sea de bendición esta plática que se va a tener con todas las mujeres en la iglesia y comparte obviamente la publicación. Aquí les dejo con esta canción de mi amigo Eric González, el videoclip de Volver a Casa. Espero que sea de mucha bendición para ti. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se preguntarán el porqué de esta reunión con ustedes. Sé que ya han escuchado algunos rumores de que la empresa se encuentra en una situación un tanto crítica y es mi trabajo explicarles qué es lo que está pasando. La empresa cerrará su planta operativa, el área en la que ustedes trabajan. Quedamos únicamente en la parte administrativa y no hay nada que yo pueda hacer. Y quiero reconocer el gran trabajo que han hecho ustedes durante tantos años. De verdad ha sido impecable el trabajo que han hecho. Lamentablemente no hay otra cosa que yo pueda hacer. Quise llamarlos a ustedes dos juntos porque sé que son unidos y veo algo en ustedes un tanto diferente. Sé que ambos son hombres de fe y que pueden encontrar algo que les irá bien. No me queda más que agradecerles y desearles la mejor de la suerte. Tengo su liquidación en mis manos. Les voy a pedir de favor que abran las carpetas. Dentro encontrarán una sección con cruces. Necesito su firma ahí, por favor. Dios, hoy vengo a ti, abre los cielos, mi Señor, inclina tu oído, escucha mi oración. Sé que te fallé y me alejé pensando que sin ti todo era mejor. Y hoy vuelvo con el corazón destrozado y hoy quiero decirte: y hoy vuelvo con el corazón destrozado y hoy quiero decirte: quiero volver a casa, quiero sentir tus brazos abrazándome, Señor. Hoy entendí que solo tú eres la felicidad, eres mi luz que alumbra en medio de mi oscuridad. Hoy quiero regresar. Gracias te doy por tu misericordia. ¿Cómo podría callar lo que hiciste por mí? Si andando en camino de muerte me diste
diste vida, por tu gracia estoy aquí. Perdóname, quiero volver a casa, quiero sentir tus brazos abrazándome, Señor. Hoy entendí que solo tú eres la felicidad, eres mi luz que alumbra en medio de mi oscuridad. Viejo, estuve a punto de cometer una tontería. Llámame. Hay un propósito muy grande para nuestras vidas. Firme, viejo. Firme.